Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra la señora Espinar Mesa Moles, del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores y señoras diputadas. Señora presidenta, el otro día en una entrevista usted decía que se oponía a que el Gobierno asumiera los 23.000 millones de euros de deuda que tenían las comunidades autónomas porque eso era demoler España. Y se quedó usted tan pichi como cuando volvió a insistir en que su frase de esas mierdas se refería a los familiares de las víctimas de la residencia. Le salió del corazón, dijo. Para eso hay que tenerlo, señora Ayuso. Mire, si quiere, dedique los 3 segundos que suele emplear para contestarme a mí en pedir hoy perdón a los familiares de las víctimas de las residencias. Mire, la medida fiscal que propone el Gobierno de la Nación le puede gustar más o menos, pero de ahí a mentir hay una línea que solo alguien como usted puede traspasarla sin pestañear. ¿Cómo va a demoler España una medida cuando la comunidad autónoma que más se beneficia de ella es la Comunidad de Andalucía, a la que se le condona, no se le condena, se le condona más del 40% de su deuda? Si quiere hablar de condenas, luego le explico para quién va a ser. Mire, usted sí que ha demolido el espíritu parlamentario de esta Asamblea cuando se niega a comparecer en ella. Explique hoy aquí por qué le niega a los madrileños la posibilidad de dejar de pagar los intereses de su financiación privada. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Todo lo que están haciendo es una gran estafa. En primer lugar, porque no iba a ningún programa electoral. Si era tan bueno para Madrid, ¿por qué no se presentaron ante el pueblo de Madrid y en las elecciones generales hablando de todo esto? Así que ahora condenar delitos, amnistiarlos, es por la convivencia, y quedarnos todos los españoles con la deuda provocada por sus socios independentistas, eso es solidaridad, de verdad. ¿A quién quieren engañar? No cabe mayor traición. Gracias, señora presidenta. Señora Espinar, su turno de réplica. Muchas gracias. ¿Qué tal la semana, señora Ayuso? ¿Cómo ha ido esa entrevista? ¿Cómo ha ido ese último intento de moverle la silla a Feijóo? ¿Ha podido pasar algún rato con su despistado contribuyente que está sufriendo esa persecución despiadada por gente sin corazón? Mire, señora Ayuso, señorías, déjese ese discurso victimista y trabájese un poquito más los argumentos. Verá, Madrid sí que tiene deuda. Más de 37.000 millones de euros que estamos pagando todos los madrileños. ¿Cómo estará la cosa, señora Ayuso, que va a tener usted más fácil explicar cómo paga el ático en el que vive, ese que su contribuyente despistado parece admitir que ha pagado a través de comisiones, que explicar el rechazo a la quita de la deuda? Mire, esos 8.644 millones que le está ofreciendo el Estado los puede usted invertir en sanidad, en vivienda, en educación. Demuestre que sabe hacer algo más que pedir rondas de cerveza y ayudar a que los que le rodean se lo lleven crudo. Explique, señora Ayuso, por qué no quiere aceptar ese dinero más allá de su inquina y de su obsesión con el presidente del Gobierno. Señora Ayuso, usted es la presidenta, aunque se niegue a ejercer, pero mientras ocupe ese sillón en sede vacante, tiene que explicar los pagos a Quirón, los contratos fraccionados en educación, lo que pasó en las residencias, esa montaña de mierda que cada vez le cerca más. Deje de intentar dar pena y dé la cara, señora Ayuso. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Ustedes gobernaron una España donde murieron 130.000 personas. ¿Por qué no se tapan un poco? ¿Por qué no se tapan un poco? 130.000 personas. Miren, esto claro que va de España, claro que va de España, porque están fabricando una nación paralegal con el dinero, con la historia y con el futuro de todos los españoles. Porque en el momento en el que crean fronteras, en el momento en el que le dan una hacienda propia a Cataluña, que no está gobernada por el señor Illa, sino por los independentistas, que son los que gobiernan, están rompiendo lo de todos. Y por eso también nos afecta directamente a la Comunidad de Madrid.
El cuento nacionalista les ha atrapado porque son una minoría rabiosa que odia a España y que ha vivido siempre de ella, pero como su presidente y como ustedes tienen un proyecto que se ha hundido en España entera, donde no pueden ni pisar la calle, necesitan comprar las voluntades en Cataluña con el dinero de todos los españoles y necesitan pedirle perdón al independentismo. Y no cabe mayor traición porque en ningún programa electoral ustedes tuvieron el arrojo de decirle a los ciudadanos que pretendían hacer eso. ¿Dónde estaba? ¿En qué programa electoral? Si es tan bueno y es tan necesario para la Comunidad de Madrid, ¿por qué no le dicen que no solo es la condonación, que es una condena, una condenación de la deuda? Es que además Cataluña va a dejar de aportar a la caja común donde Madrid está poniendo el 70% de los fondos que garantizan servicios públicos fundamentales para toda España. Se pone aquí desde el dinero del currito de Fuenlabrada, de Leganés o de Móstoles, que va a ver cómo ustedes le van a subir los impuestos a traición, porque necesitan sobrevivir en el único sitio donde comprar voluntades, que es Cataluña. Es como si a mí se me ocurre coger el dinero de todos los madrileños y decir que se lo voy a dar entero a Leganés. Podré ganar las elecciones en Leganés, pero estaré creando un agravio con Alcorcón o con Fuenlabrada y buscando la división entre municipios. Es insensato y es injusto y no dejan de mentir. Pero miren, están tan hundidos en montañas de corrupción que afectan al número 2 de su partido, al secretario general del Partido Socialista que trajo a Delsi, que son los que han estado con rescates millonarios, que son aquellos que han permitido tramas corruptas con prostitución, lingotes. Ustedes, el número 2, su responsable con dinero público, ya no solo ha ido a prostíbulos, no solo ha colocado familiares, es que ha hundido al Partido Socialista y el futuro de su jefe, el que le dicta desde la Moncloa, es el lenguaje de taberna de muelle. Gracias. Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para formularle tiene la palabra la señora Berellero Tuncal, del Grupo Parlamentario de Más Madrid. Gracias, presidenta. Buenos días. ¿Cómo valora la política fiscal de su Gobierno? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Mira, gracias. Gracias, señoría. Señora Berellero, su turno de réplica. Gracias. Presidenta, usted hace demagogia con Cataluña porque quiere convertir el problema de la política fiscal en un problema entre territorios. Y el problema fiscal de Madrid no es Cataluña. El problema fiscal de Madrid son los ricos que no pagan su parte. Por los perdones fiscales del Partido Popular, renunciamos a recaudar 5.000 millones de euros al año para beneficiar al 5% más rico de España. Por sus cariñitos fiscales a las grandes fortunas, somos la comunidad autónoma que menos invierte en atención primaria por habitante. Y si ustedes invirtieran las paguitas a los ricos en servicios públicos, por ejemplo, a lo mejor tendríamos un instituto en el barrio de Los Molinos, en Getafe, en vez de los barracones que han puesto. O quizás los vecinos de Villaverde no tendrían que esperar 4 semanas para ver a su médico de cabecera. Pero es que su lealtad está puesta siempre con el bolsillo de los que ya lo tienen pagado todo y nunca con las familias trabajadoras. Señora Ayuso, ustedes degradan la sanidad pública porque es la mejor manera de abrirle la puerta al presupuesto público a sus amigos de Quirón, ese que aparece en todos los grandes contratos de la Comunidad de Madrid y en todos los grandes chanchullos de su novio. Eso es lo que investiga la justicia y eso es lo que va a investigar nuestra comisión en el Congreso, porque de esta no se libra el señor González Amador. Ya se lo digo, señorías, el veto del Partido Popular no aplica en el Congreso de los Diputados. Mire, dice el señor Quirón que si sus ingresos son ilegales, entonces que no ha cometido un fraude fiscal. Es como el que tiene un accidente de coche yendo borracho, claro, y le ponen una multa por beber y dice que el accidente entonces que ya no aplica. Sus problemas judiciales no paran de crecer, porque al fraude fiscal de los 350.000 euros ahora se le suma un soborno de $500.000 de euros al presidente de Quirón Prevención. El Grupo Quirón está en todos los negocios turbios de la pareja de Ayuso y es el principal contratista de la Comunidad de Madrid. Es que es imposible no pensar mal, es imposible. Dice usted que su novio no es
político, como si eso le eximiera de responsabilidades en una comisión de investigación. Pero si usted va a seguir con esas excusas, ya le advierto que usted es política y que la vamos a llamar a declarar a esa comisión, porque la quironesa no puede faltar en una investigación sobre Quirón, efectivamente. Presidenta, dice que no sabe nada de los negocios de su novio, pero quizás del piso donde vive sí que sabe usted algo. Dígame, si pagar 500.000 euros por una peluquería es soborno, ¿qué es pagar un ático de 1 millón de euros a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Ya me mandó un activista a casa. ¿No le informo en qué piso vivo? Muy mal, se organizan entre ustedes. Ya hablaremos algún día de eso, porque mandaron a un técnico de su partido que había una escalera de Hogwarts que subía a algún ático secreto. Miren, el Grupo Quirón es el principal grupo sanitario de Europa, que lleva décadas contratando a la Comunidad de Madrid, que tiene parte de los mejores hospitales públicos de España. También en Cataluña, dígalo, la Tecnon, Quirón Barcelona. Es uno de los mejores grupos sanitarios también en Madrid. Lleva, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, que es uno de los hospitales más reconocidos por todos sus pacientes y que además contrata a decenas de miles de médicos y también de otros profesionales sanitarios. ¿Por qué no se tapa un poco y respeta el trabajo de tantos profesionales que tanto están aportando a la sanidad? ¿Por qué siempre con la inmunidad parlamentaria se atreven con ese arrojo a desprestigiar a la gente y, por supuesto, intentar de manera prospectiva hablar sobre negocios privados que nada tienen que ver con el dinero público ni con la gestión de la Comunidad de Madrid? Usted podrá enfangar todo lo que quiera. No se preocupe, que hablaremos en este o en el Parlamento que haga falta y hablaremos de lo más grande, porque durante la época de señorilla como ministro de Sanidad se prohibió a las comunidades autónomas contratar material sanitario, se impidió contratar con el conjunto de Europa y se creó una trama falsa que todavía está arrastrando a distintos ministerios y a sus jefes de gabinete por los juzgados y que se va a llevar por delante a algunos de ellos. Entonces, todo lo que hay de la trama de mascarillas, de empresas que ni siquiera se dedicaban a esto y que estamos hablando de pelotazos de más de 200 millones de euros, lo vamos a hablar tranquilamente en el Congreso de los Diputados, dando lo más grande, donde quieran y a la hora que quieran. Sí, aquí lo hacemos todos los jueves, no se preocupen, no se preocupen. Pero desde luego la política fiscal en la Comunidad de Madrid es la que permite que lleguen más empresas, que más autónomos puedan alcanzar a fin de mes sus cuentas, que puedan seguir contratando, donde quienes menos tienen menos impuestos pagan. Y eso es lo que ustedes no soportan. Y se han entregado al nacionalismo vasco y especialmente al nacionalismo catalán ahora porque odian España y porque necesitan tenernos sumidos en la pobreza y en más impuestos. Ahora resulta que la mayoría absoluta de los madrileños son idiotas y son ricos. Faltan el respeto a la realidad y a la verdad. Lo que estamos haciendo nosotros es poner una fiscalidad justa que permita a quienes levantan España con su patrimonio, crear puestos de trabajo, llegar a fin de mes y financiar los mejores servicios públicos. Ustedes hunden a toda España con su política impositiva desde el Gobierno, que es un Gobierno que desfalca dinero a manos llenas y que nunca ha tenido tanto gasto público y ni siquiera son capaces de pagarle los medicamentos a los niños con cáncer. ¿Para qué quieren mandar tantos impuestos? ¿Para qué nos quieren mandar impuestos? Si luego no son capaces de ayudar a la ELA, no son capaces de ayudar a los españoles en apuros. Comunismo, y es lo único que nos llevan a la miseria, al que gobiernan siempre. Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. La formula el señor Díaz Pache Gosende, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Presidenta, ¿cómo valora el impacto para los madrileños de la condonación de la deuda a Cataluña y para disimular al resto de comunidades autónomas? Gracias, señor. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Bueno, y feliz 8M a todos, porque este año se han dado cuenta que la izquierda ni una palabra, ¿eh? De puntillas hemos pasado la semana de 8M. Otros años, 15 días dando la matraca, pero claro, a ver por qué caso vamos. No sé si sabe el de Rejón, el de Ábalos, porque para contratar a sobrinas en empresas públicas, estudiantes de ontología en empresas de obras públicas. Gran ejemplo, ¿eh? Están para ustedes para dar ejemplo. Que encima no era la misma, porque creo que había una Miss Asturias que también se colaba por el medio. Ay, silencio, los machos señor colocaban Padilla. también a parejas para crecer en el partido. Ay, el señor Monedero que hacía lo propio con las alumnas. ¿Cuántas tramas y cómo hacían eso de ir
al Congreso de los Diputados para votar en contra de la prostitución y después celebrarlo en Ramsés con algunas profesionales. ¡Ey, madre mía! La ley del sí es sí, beneficiando a la propia manada. ¡Feliz 8 de marzo, señores de la izquierda! ¡Feliz 8 de marzo que les ha quedado! Yo me niego, y nosotros nos negamos a pagar al independentismo toda la fiesta que ha arruinado España y de la que se han servido durante tantos años para fabricar identidades paralegales y sobre todo para trocearla en manos de aquellos que han tratado siempre a los extremeños, a los murcianos, a los castellano-manchegos como de segunda. Eran los charnegos, los maquetos, los paletos, que venían a esa Cataluña maravillosa y fastuosa que, sumida en sus políticas de la ultraizquierda y el nacionalismo, se ha hundido y que ahora pretenden rescatar con el sacrificio y el trabajo de todos los españoles. Eso lo vamos a denunciar, porque mientras se estén gastando, por ejemplo, 4.819 millones de euros en entidades soberanistas que van a pagar los murcianos, los extremeños que no tienen trenes, 337 millones para TV3 para insultar al resto de los españoles, 120 millones para acción exterior, otros 63 millones para políticas lingüísticas. ¿Ustedes pretenden que se vaya a pagar con el sacrificio y el esfuerzo de las clases medias madrileñas, los empresarios, los autónomos, y que nos callen y que no vayan a pagar ustedes? Lo van a pagar ustedes. Y lo que quieren es hundirnos a deudas, porque nos van a encalomar a todos los demás una deuda que no hemos creado, porque nosotros hemos hecho ortodoxia financiera siempre. Con el presupuesto que teníamos bajábamos impuestos y pagábamos los servicios públicos, los mejores de España, de los que se han beneficiado todos los españoles cuando algo les ha ido mal, cuando han necesitado una universidad o un hospital público madrileño. Aquí estaba su entero servicio, porque hemos gobernado siempre al céntimo de euro y con respeto por el gasto público. Y mientras sus socios en Cataluña han fabricado esa nación, han dilapidado el dinero de todos. Ahora no les queda para la caja porque tienen que seguir comprando voluntades y pretenden que traguemos con ello. Pues va a ser que no. Y ¿saben lo que les digo? Que por mucho que intenten llevarse para Cataluña no van a conseguir levantarlo mientras esté en manos del socialismo y del independentismo, porque son un fraude, una traición y no saben gobernar. Lo han demostrado a lo largo de la historia y Madrid estará aquí nuevamente para rescatar a España con el conjunto de las regiones que somos fieles y nos negamos a esta gran traición. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Díaz-Pache, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, les veo muy preocupados por un ático y hoy hemos conocido otro ático y no han dicho ni media palabra. No han dicho nada del ático que la familia de Begoña Gómez tiene en Gran Vía por el que solo paga 850 euros a Muface. ¿Qué pasa? ¿Cómo le cobran tan barato? ¿Qué lo pagan? ¿Jessy Coins? ¿Cómo funciona eso? Miren, señorías, esto no va de deuda, esto va de contentar a los delincuentes que mantienen el poder, a sus partidos políticos, que son un terrorista, un expresidiario golpista y un prófugo de la justicia xenófobo con el que tienen que hablar a través de un mediador internacional, un experto salvadoreño, experto en guerrillas. En esas estamos. Y el representante del PSOE en esas conversaciones entre criminales, el número 3 del PSOE, es un señor que además intermediaba en unas tramas corruptas de contratos públicos en las que hablaba con un portero de prostíbulo, al que puso de asesor principal de un ministro de Transportes que era un gran putero con nuestro dinero. Feliz 8M, por cierto. El gobierno de Sánchez es como una novela de los bajos fondos, una novela de ladrones, prostitutas y cocaína, que es la parte de donde está el PSOE, una novela de mafiosos carroñeros desguazando el Estado como hienas, que son los secesionistas catalanes, y una historia de un líder cobarde, atrincherado en la Moncloa y enloquecido porque sabe que la fiesta se acaba y la resaca no va a ser nada agradable. Esto no va de deuda, porque si fuera de deuda, si fuera tan bueno condonar el 22% de la deuda de Cataluña, porque la deuda desaparece, ¿por qué el 22%? ¿Por qué son tan cutres? ¿Por qué no el 100%? Si el 22% ayuda, ayudará más el 100% y habrá más dinero para lo importante: sanidad, educación y prostitución. Miren, esto no va de deuda. Esto va de reescribir la historia, esto va de sacar a España de Cataluña, esto va de crear un Estado paralelo, esto va de crear
un Estado preparado para que cuando llegue el golpe no haya ninguna institución en pie para defender a los españoles y defender la ley. Porque cuando hayan expulsado de Cataluña a la Guardia Civil y a la policía, cuando hayan expulsado a los funcionarios del Estado decentes y a toda la disidencia, cuando hayan expulsado a todos y tengan el control de sus fronteras, el control de los impuestos y el control de todas las instituciones, tendrán un Estado. Tendrán un Estado ilegítimo, ilegal, pero un Estado real. Y nos preguntaremos qué ha pasado. Y lo que ha pasado es Juan Lobato, es Mar Espinar, es Manuela Bergerot, que han permitido todo esto. Afortunadamente no va a ocurrir porque hay políticos, funcionarios, policías, fiscales y jueces decentes que lo van a impedir. Así que sigan ustedes retorciendo el dolor, sigan boicoteando las políticas y los servicios públicos para atacar, inventar historias para atacar a la presidenta. No se preocupen que para defender a los madrileños ya estamos nosotros. Muy bien. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a Periodista Digital, donde la verdad se dice sin filtros y la noticia se cuenta sin miedo.